Qué bueno saludarles en esta preciosa noche que el Señor nos regala para que seamos edificados en la revelación de Jesucristo, porque ese es Apocalipsis, libro de la revelación de Jesucristo. Así que vamos a aquietar nuestros corazones, por favor, iglesia querida. Vamos a nuestra agenda, una libretica para anotar y nuestra Biblia. Así que vamos a estar muy dispuestos a ver este tiempo hermoso que el Señor nos quiere edificar e instruir conforme a su bendita y gloriosa palabra. Les aliento para que busquemos la quietud de nuestro corazón y su palabra pueda ser revelada a cada una de nuestras vidas. Padre, estamos tan agradecidos, oh Dios de la gloria, por esta noche, Señor, por toda la bondad, la gracia, la misericordia que tú nos extiendes a cada uno de nosotros. Rogamos que el poder glorioso de tu Santo Espíritu nos pueda llenar, nos pueda cubrir, nos pueda fortalecer. Señor, envía espíritu de gracia, de sabiduría, de revelación en el conocimiento tuyo, bendito Dios y Padre de la gloria. Permite que tus palabras, Señor, hallen cabida en cada uno de nosotros. Danos la gracia de rendirte nuestro corazón, de rendirte nuestra vida y de permitir que tu gloriosa y sublime obra sea hecha en cada uno de nosotros. Bendice nuestros hogares, cúbrenos, oh Dios, y permite que cada uno de nosotros sea parte de la iglesia, Señor, Filadelfia, aquella que tú estás preparando, que tú estás levantando para llevar a tu presencia y estar contigo por siempre y para siempre. Guárdanos y cúbrenos, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Así que estamos allí mirando hace 8 días, Apocalipsis en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Como el capítulo 4 nos enfoca todo en el trono, el que está sentado en el trono, todo el dominio que tiene nuestro Padre Celestial. Y el capítulo 5 habla del Cordero y que en la mano del que está sentado en el trono hay un libro que nadie se halló digno de tomar, de mirar, y solamente el Cordero de Dios, el linaje de David, aquel que ha vencido, Jesucristo, el único digno que pudo tomar el libro. Y nos quedaron faltando algunos versículos, vamos a verlos allí. Y en el capítulo 5 de Apocalipsis vamos a leer en el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, más bien un reino de sacerdotes, que es la traducción más exacta, y reinaremos sobre la tierra. Así que Jesús ya no es el intercesor de la iglesia. Él está en el cielo y ahora Él se va a convertir en el juez que ejecutará los juicios sobre la tierra. Y Jesús tiene todo dominio, todo poder, toda autoridad. Y cuando Él tomó el libro, los 4 seres vivientes que vimos hace 8 días, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Las arpas hablan de la sublime adoración que se le está ministrando al que está sentado en el trono y al Cordero. Y esas arpas, recuerden que también en el antiguo pacto se usaban cuando se iba a ministrar proféticamente. Por ejemplo, en el caso de
Eliseo algún día, en un momento dado, pide un arpista, alguien que venga y ministre al Señor para que la palabra del Señor pueda ser revelada. Así que estas arpas hablan de la sublime adoración, pero también de que todo lo profético está cumpliéndose, se ha cumplido y se va a cumplir totalmente. Los ancianos se postran en una adoración total, sublime, los 4 seres vivientes. Y esos ancianos, como sacerdotes, están contemplando la gloria de Jesucristo en el cielo. Y por eso están dando todo honor, toda alabanza y toda exaltación al único que es digno de recibirla. Y esas copas de oro, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Cuando nosotros intercedemos verdaderamente, cuando nosotros estamos en una oración, como hemos venido hablando, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Esas oraciones de los intercesores llegan delante del trono de Dios, porque estamos en unidad con Él, y son oraciones que el Señor tiene delante de su misma presencia, delante de su glorioso trono. Así que son oraciones permanentes que estamos haciendo y que el Señor las tiene allí en su gloriosa presencia. Por eso es que es tan definitivamente importante una vida de oración, de comunión verdadera. Al estar unido al corazón de Dios, esas oraciones fluyen hacia la misma presencia del Dios Todopoderoso. Y esas oraciones están ahí delante del Señor para ser respondidas. Y dice que cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. La adoración está dirigida al Cordero por la obra sublime de la redención, por lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. El otro cántico del capítulo 4 era un cántico por la obra del Creador, porque Jesucristo había creado el vasto universo y lo sustenta con su poder. Y aquí la adoración es porque Él es nuestro Redentor, el Salvador que nos ama y que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Es una adoración que se derrama delante del Cordero de Dios, delante de aquel que nos redimió con su propia sangre. Es una proclamación de sublime exaltación. Vamos a mirar Primera de Corintios en el capítulo 6. Primera epístola a los Corintios en el capítulo 6. Y vamos a leer verso 20. Primera de Corintios 6, 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Fuimos comprados por precio, por el precio de la sangre de Jesucristo. Lo mismo dice ahí en el capítulo 7, 1 Corintios 7, verso 23. Por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. El precio que se pagó de nuestra redención fue la sangre gloriosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Miremos ahí adelante, Segunda de Corintios en el capítulo 5, en el verso 21. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La Nueva Versión dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él
recibiéramos la justicia de Dios. Por la obra de Jesucristo somos declarados justos delante del Dios Todopoderoso. Así que dice que nos ha hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es lo que está declarando allí. Es una manifestación de esa obra gloriosa, eterna, sublime y poderosa. Miremos la epístola a los Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, donde el Señor está hablando que nosotros fuimos redimidos. Verso 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Verso 14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Fuimos redimidos aún de la maldición de la ley. Vamos a mirar Primera de Pedro 1:18. Este es el cántico de los redimidos ahí en Apocalipsis capítulo 5. Aquellos que están maravillados de esa obra. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios. Nos has comprado para el Dios Todopoderoso. Así que leamos Primera de Pedro capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Así que nosotros fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, no se pagó un dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, como ese cordero sin mancha y sin contaminación. Así que ese es el cántico que se está levantando allí delante del trono de Dios en Apocalipsis 5:9. Cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Verso 11, Apocalipsis 5:11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, 1, las riquezas, 2, la sabiduría, 3, la fortaleza, 4, la honra, 5, la gloria, 6, y la alabanza. Una doxología de adoración contemplada en estas 7 virtudes. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Así que aquí
se suman millones y millones de ángeles a esta adoración, a este cántico, en exaltación al Cordero por esa gloriosa y sublime obra. Así que, amados, es lo que decíamos hace poco, que si te cuesta conectarte aquí con la adoración, con el sacrificio de adoración, fruto de labios que confiesan el nombre del Señor, entonces, ¿cómo pretendes estar en el cielo por la eternidad si hay una adoración sublime y gloriosa? Y esa adoración le pertenece al Cordero por esa obra gloriosa que ha hecho en favor de nuestras vidas. Mientras en el capítulo 4 se está hablando de Él como creador y como el sustentador del vasto universo, el que lo creó, ahora el mismo creador en el capítulo 5 es el Redentor, es el que está redimiendo a su creación, redimiendo al ser humano para que pueda estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Así que aquí además están los ángeles. Primero empezaron los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, ahora se suman la criatura, las criaturas que hay ahí. Por eso dice todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Es decir, que toda criatura de Dios se une en una adoración profunda al que está sentado en el trono y al Cordero. Y aquí es la iglesia rindiendo adoración, sublime adoración a Jesucristo, el bendito Hijo de Dios, al que está sentado en el trono, al Cordero. Una adoración gloriosa de profunda gratitud. Aquí los redimidos están reconociendo que no es por ellos mismos, sino por la sublime obra que Él hizo en favor de cada una de nuestras vidas, por lo que Él hizo en favor de cada uno de nosotros. Una adoración extraordinaria. Así que es la visión que el Señor le permite a Juan allí en el cielo, ese momento cuando le ha dicho en capítulo 4, sube acá y te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y es un momento glorioso en el cielo, en una adoración sublime, gloriosa y eterna. Y así es como pasamos al siguiente capítulo, en el capítulo 6, que en realidad lo que hace el capítulo es marcar una línea divisoria en el libro. Es una de las divisiones que el Señor había establecido allí en el capítulo 1. La primera es la revelación de Jesucristo. Las cosas, vamos a leerlo nuevamente ahí en Apocalipsis, capítulo 1, en el verso 19, las 3 divisiones que el Señor mismo le dio a Juan para el libro. Escribe las cosas que has visto, 1, las que son, 2, y las que han de ser después de estas, 3. Las cosas que has visto en el capítulo 1 es la revelación de Jesucristo. Las que son se refiere a capítulo 2 y capítulo 3, donde está la historia de la iglesia, el trato del Señor con su iglesia, hasta que llegue el momento de Él llevarla a su presencia. Y las que han de ser después de estas, metatauta, que así es como empieza, las que han de ser después de estas, así empieza el capítulo 4 en el verso 1, y en metatauta se refiere ahí en el griego, así empieza después de estas, después de esto miré, y así termina el versículo 1. Las cosas que sucederán después de estas, como para marcarnos realmente qué es lo que va a suceder. Así que el capítulo 6, entonces, empieza el Señor a manifestar las cosas, esa línea divisoria de lo que Él ha venido señalando. Lo primero es la revelación de Jesucristo, su trato con la iglesia, la revelación del cielo que el Señor le da allí en el capítulo 4 y capítulo 5, y luego le muestra lo que ha de ser
después de todo esto. La iglesia ha sido tomada por el Señor a su gloriosa presencia. Porque como tal la iglesia no se vuelve a mencionar aquí en Apocalipsis, en el capítulo, después del capítulo 3 no se menciona, sino hasta el final, cuando dice allá, vamos a leerlo, en el último capítulo de Apocalipsis, solamente se menciona ya el clamor del pueblo del Señor, y dice que en el verso 17, Apocalipsis 22, 17, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. La iglesia como tal no se vuelve a mencionar después del capítulo 3, de ahí en adelante no se menciona más la iglesia. Pero aquí la iglesia está ahora redimida, ha sido llevada por el Señor, como le explicábamos en el arrebatamiento. Y este capítulo empieza a marcar el día del Señor. Y vamos a leer cómo algunos profetas hablan de esto. Isaías capítulo 2, cómo se habla de que vendría un día y ellos lo vieron anticipadamente. Isaías capítulo 2, y vamos a leer el verso 12. Isaías 2:12. Porque día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido. Aquel día del Señor va a ser un día de juicio. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Y empieza a hablar de que ese día va a venir sobre ellos. También ahí adelante en el capítulo 13 de Isaías. Isaías capítulo 13 habla del día del Señor. Verso 6, Isaías 13:6. Aullad, porque cerca está el día del Señor. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, mira ese día, el día del Señor. Toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. He aquí el día del Señor viene, terrible y de indignación y de ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación del Señor de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Es una descripción tremenda. O sea, ese día tú no vas a querer estar. Y el capítulo 6 empieza, de Apocalipsis, empieza a describir, es el día del Señor, el día de la ira, donde, como lo acabamos de leer ahí, es un día terrible, de angustia, de dolor, de gran aflicción. Lo mismo dice Jeremías en el capítulo 46, todos vamos ahí, tome notica y abra la Biblia, por favor. Jeremías capítulo 46. Acuérdense que esto es un estudio, entonces necesitamos ir todos a la palabra del Señor. Isaías 46, verso 10. Mas ese día será para el Señor, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos
y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para el Señor Dios de los ejércitos en tierra del norte, junto al río Éufrates. Y está hablando de un juicio que tenía un cumplimiento realmente para esa época de Egipto y todas esas naciones alrededor, pero está hablando es de la indignación de su ira. Miremos ahí adelante en el profeta Joel, en el capítulo número 2, Joel capítulo 2, y dice, verso 1, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. Verso 11 de ese mismo capítulo. Y el Señor dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Tremendo. Cómo el Señor habla de ese día tremendo y cómo los profetas advierten acerca de un día. Para ellos tenía un cumplimiento cercano, juicios que el Señor traía. Y en estos casos, para advertirlos a ellos en medio de todas las situaciones que estaban viviendo. También Joel en el capítulo 3, Joel 3, habla en el verso 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día del Señor en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. Y el Señor rugirá desde Sión, verso 16, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero el Señor será la esperanza de su pueblo, la esperanza nuestra ahora, que es el Cordero que nos redime del pecado. Pero un día el Cordero será el león de la tribu de Judá. Un día Él ya no será nuestro sacerdote, nuestro intercesor. Un día será el juez de esta tierra. Y por eso es que hoy tenemos que acogernos a Jesucristo, nuestro sublime Redentor, para que Él transforme nuestras vidas, para que Él mediante el poder de su Espíritu nos vivifique y seamos librados de su ira, porque Él es la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Dice verso 17, y conoceréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que habito en Sión, Jerusalén, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Día de la ira del Señor. Miremos allá en el siguiente libro, después de Joel, es Amós, en el capítulo 5. Amós capítulo 5, todo el contexto de ese capítulo es un llamado profundo al arrepentimiento. Y dice en el verso 20, ¿no será el día del Señor de ti? ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz? Oscuridad que no tiene resplandor. ¿Te das cuenta? Ese día es un día temible, un día de juicio, de ira. Un día donde en realidad el Señor va a castigar la maldad de cada uno de los habitantes de la tierra que han despreciado al Señor. Vaya ahí unos capítulos adelante a Sofonías. Está después de Habacuc, después Nahum, Habacuc, Sofonías. En el capítulo 1, en el verso 7, Sofonías 1, 7. Calla en la presencia del Yahvé el Señor,
porque el día del Señor está cercano, porque el Señor ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Verso 8, y en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que visten vestido extranjero. Asimismo castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta, los que llenan las casas de sus señores de robo y de engaño. Y habrá en aquel día, dice el Señor, voz de clamor desde la puerta del pescado y aullido desde la segunda puerta y gran quebranto desde los collados. Ese día, el día del Señor, es un día de tremendo juicio. Un par de libros adelante, después de Ageo, está Zacarías. Y mírelo ahí en el capítulo 14. Zacarías capítulo 14, en el verso 1. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Así que ese día del Señor es un día tremendo, un día donde nosotros inclusive no vamos a querer ni siquiera estar. Por eso es que el Señor dice allá en Apocalipsis 3 a la iglesia en Filadelfia, leámoslo por favor, Apocalipsis capítulo 3, en el verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La iglesia Filadelfia, que guarda con paciencia la palabra del Señor, va a ser guardada de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Así que en el capítulo 5 de Apocalipsis vemos a Jesús como el Cordero de Dios. Y vemos en el capítulo 5 el énfasis en su primera venida. Lo vemos como el sublime y glorioso Redentor. El único que puede tomar el libro que está en la mano derecha del que está sentado en el trono del Padre Celestial. Ese libro es el título de propiedad de la tierra. Acuérdense que se llaman esos títulos de propiedad de esa manera. Jesús es el único que puede juzgar la tierra. Capítulo 4 lo muestra como el creador de todo y el que lo sustenta. El capítulo 5 muestra a Jesús como el Redentor. Pero a partir del capítulo 6 muestra a Jesús como el juez del universo. Como el juez digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Jesús entonces, al ser adorado como el Creador, en el capítulo 4, al ser adorado como el Redentor, como el que pagó el precio de nuestra redención, en el capítulo 5, ahora también Él es el juez del universo, digno de juzgar toda la tierra, digno de reinar sobre ella. Así que en el capítulo 6, todo el enfoque cambia nuevamente hacia la tierra. Cuando la iglesia sale y el Señor la toma a su presencia, empieza aquí el tiempo de tribulación. Los estudiosos han dividido el tiempo, los primeros 7 años de ese periodo de juicio lo han llamado la tribulación, y a partir de los 3 años y medio lo llaman el periodo de la gran tribulación. Pero amados, en realidad todos los 7 años son de gran tribulación. Es una gran aflicción lo que le espera a los moradores del mundo por haber despreciado al Dios Todopoderoso. En el capítulo 6 ya no vemos a Jesús caminando entre los candeleros, entre su iglesia, como lo vimos ahí en el capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, mientras Él está caminando en medio de su iglesia. Ya que esos candeleros han sido quitados y han sido llevados al cielo, la iglesia del Señor. Así que ya no es, insisto,
el sumo sacerdote presentándose como un intercesor. Ya no. Ya a partir del capítulo 6 no es el cordero inmolado. Ya a partir del capítulo 6 es el juez que va a desatar sus juicios sobre la tierra. Al abrir los 7 sellos del libro, Jesús es quien va dirigiendo cada uno de estos juicios. Porque miren lo que dice el Salmo 2, Salmo número 2. ¿Qué es lo que está declarando acerca de nuestro Señor y Salvador eterno? Salmo 2. Dice en el verso 10. Vamos a leer un poco más atrás. Vamos a leer desde 8. Dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Posesión. Lo que Jesús ha creado, lo que ha redimido, ahora es su posesión. Ahora Él va a juzgar sobre ello. Verso 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Noten esto, escuchen esto en el Espíritu. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, Jesucristo Santísimo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Así que aquí Jesús va a quebrantar las naciones, las va a juzgar con vara de hierro. Él es el que va a dominar sobre la tierra. Y a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, vemos es a Jesús ejecutando sus juicios sobre toda la maldad de la tierra. Ahora, la iglesia, amados, fue librada por gracia. Fue librada por la bendita y sublime misericordia de Dios. Porque la iglesia confió en Jesucristo, se dejó preparar, se dejó vestir. Fue parte de las vírgenes prudentes, de aquellas que tenían aceite en sus lámparas y se dejaron guardar delante del Dios Todopoderoso. Por eso quien desprecia esta gracia pasará por la gran tribulación. Pregúntate, ¿estás apreciando la gracia de Dios? ¿Estás correspondiendo a ese amor sublime que el Señor te ha manifestado? ¿Le has permitido al Señor instalar de su amor y permitir que ese amor crezca día tras día en tu vida delante de Él, Dios Todopoderoso? Así que, amados, todavía no estamos leyendo ni un solo versículo del capítulo 6. Estamos poniendo las consideraciones necesarias. Ahora, en ese tiempo de la tribulación y gran tribulación, veremos, en primer lugar, que el Espíritu Santo ya no restringirá el mal, ya no frenará el mal en la tierra. El Espíritu de Dios no es que se vaya, porque Dios no puede ser contenido. Los cielos de los cielos no te pueden contener. Pero esa obra que hace hoy el Espíritu Santo, de redarguir el corazón de los seres humanos, esa obra que hace el Espíritu Santo de estar frenando aún la maldad de los seres humanos, ya no la estará haciendo. Él va a permitir que el hombre haga lo que quiere. Esa es la realidad. Es grave esto. Escúcheme bien atentamente. No es que el Espíritu de Dios se vaya, sino que ya no estará redarguyendo la humanidad. Ya no estará frenando la maldad de los seres humanos. Cada hombre, cada mujer hará conforme a la maldad de su propio corazón. ¿Estamos claros en eso?
Necesario que lo comprendamos. Ahora, lo primero es, el Espíritu Santo ya no frenará la maldad en esta tierra. Lo segundo es que al ya no estar la iglesia, la sal y la luz de esta tierra, esa gracia que el Señor le ha dado a la iglesia de ser sal, de ser luz, de traer el sabor del Señor a esta humanidad, de alumbrar, de permitir que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre Celestial que está en los cielos. Ya eso no estará. La iglesia ya no será sal y luz. La iglesia como tal tiene muy poca influencia en el mundo actualmente, pero cuando el Señor se la lleve, ya no habrá esa influencia. Ya en realidad, la iglesia que intercede por los perdidos, que intercede por los familiares, calaveras, que intercede por los gobiernos, ya la iglesia estará delante de Él, ya no estará esa intercesión aquí en la tierra, la verdadera iglesia del Señor. Ya no estará. Entonces el Espíritu Santo en primer lugar no frenará la maldad. En segundo lugar, la iglesia con ese papel de sal y luz ya no estará, así que ya no hay una influencia sobre las personas alrededor. En tercer lugar, el diablo sabe a partir de ese momento que su tiempo es muy breve, pero tratará de hacer lo que más pueda de maldad en contra de la humanidad durante ese tiempo. Y el Señor le permitirá al enemigo hacer muchas cosas, se lo va a permitir, al punto de que le va a permitir a un hombre llamado el famoso anticristo reinar por un periodo corto aquí en la tierra. O sea, va a ser un tiempo de juicio, de serio juicio. En cuarto lugar, los hombres malos estarán libres para dar paso a todos sus planes perversos. Así el anticristo tomará el control de esta tierra por un breve periodo de tiempo. Y me ha llamado la atención que hay personas que han visto sueños del arrebatamiento y ven cosas después del arrebatamiento, después de que Él se lleva aquí, la iglesia. ¿Qué pasa aquí? Y ellos dicen que ven niños haciendo actos desastrosos, perversos, jovencitos, que se ven cosas horrendas aquí. Claro, el Espíritu de Dios ya no estará frenando. Quien está dominando sobre esos 7 años con el permiso del Señor es el diablo y todos los séquitos de maldad, y los hombres harán toda esa maldad. Imagínense el peligro para las mujeres, hombres dejando salir toda su lascivia, toda su perversión, incluso cuántas violaciones y cuánto mal se verá en la tierra durante ese tiempo. O sea, va a ser un tiempo realmente terrible, terrible, terrible. Y en quinto lugar, es el juicio directo de parte de Dios. Porque miren lo que dice Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Se dan cuenta? A partir del capítulo 6, el gran día de la ira del Señor llega y se va manifestando en esta tierra. Así que, en primer lugar, el Espíritu de Dios no frenará la maldad. En segundo lugar, la iglesia como sal y luz ya no estará aquí para ofrecer una esperanza a las personas. El diablo hará un gran trabajo en el corto tiempo que tiene. Los hombres malos darán rienda suelta a toda su perversión, a toda su iniquidad. Y en quinto lugar, sabemos que es un juicio directo de parte de Dios. El gran día de su ira ha llegado. La apertura de los sellos se va dando paulatinamente. Y los juicios van aumentando en intensidad, en frecuencia y en ferocidad. Son juicios tremendos. Por eso, amados, nosotros debemos ser cuidadosos con todo esto. Desde el momento en que el Señor se lleve a la iglesia, que es un tiempo futuro, todos estos juicios van a ser desatados sobre la tierra. Ahora sí vamos a leer ahí capítulo 6, verso 1. Dice,
vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Decir que a Juan lo están haciendo un testigo de las cosas que están sucediendo. Le dice, ven y mira. Él escuchó y ahora está mirando todo lo que va a acontecer. Verso número 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Jesús había tomado el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y empieza a abrir los sellos en orden. Con esto manifiesta que aún los juicios de Dios están bajo el sublime y glorioso control del Dios Todopoderoso. Así que todas las criaturas en el cielo están actuando según su mandamiento. Y los 4 jinetes van a empezar a salir, ¿sí? Algunos han dicho que este primer caballo es montado por Jesucristo. Pero vamos a ver en realidad que esto no es así, no es posible. Puesto que Jesús es el que está comandando los juicios. Él es el que está dando la orden para que se ejecuten. Entonces, ¿quién es el que está ahí en este caballo blanco? El que lo monta tiene un arco. Ese caballo blanco representa un tiempo de paz mundial sin paralelo en la historia de la humanidad. Es una paz falsa que será muy corta y será introducida por los falsos mesías, que va a culminar con el ascenso del anticristo. Vamos a leer capítulo 24 de Mateo. Mateo capítulo 24. Y vamos a leer versos 3 al 5. Mateo 24, 3 al 5. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Es una advertencia tremenda. Lo primero que responde el Señor, que tenemos que ser cuidadosos de no ser engañados, de no caer en el engaño que va a venir para ese tiempo. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Como nunca antes en los años de ministerio que el Señor me ha permitido tener, nunca antes había visto tanta gente del pueblo de Dios, gente que ha caminado en medio de nosotros, ahora escuchando una cantidad de enseñanzas y de doctrinas heréticas. Es tremendo, porque al no haber afirmado su relación profunda de comunión con el Señor, al no permanecer en Jesús y no permitir que sus palabras permanezcan en ellos, entonces están escuchando voces extrañas con cosas que ni siquiera vale la pena mencionar. Son cosas tremendas. Pero ese engaño va a venir para todos aquellos que no cultivaron una profunda relación con Jesucristo. Los 4 jinetes representan no individuos específicos, aunque el jinete del caballo blanco tiene una especificidad. Pero más que una persona representan fuerzas. Sin embargo, a este primer jinete de este caballo se le representa, es realmente más que una fuerza, es el anticristo. Es el anticristo. Y él sale montado en el caballo y dice que tenía un arco y le fue dada una corona, le fue dada. Y salió venciendo y para vencer.
El arco, amados, como todos sabemos, es un símbolo de guerra. Pero la ausencia de flechas implica que esta victoria se logra sin derramamiento de sangre. Esa paz que va a lograr este personaje llamado el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, y así lo menciona la escritura, la bestia también lo menciona ya en el capítulo 13, va a establecer un pacto. Y por medio de ese pacto es que va a establecer la paz en el mundo. Vamos a la profecía de Daniel de las 70 semanas. Daniel en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Y dice en el verso 24, Daniel 9, 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable, justicia eterna, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Ahí va dividiendo las 70 semanas en periodos. 7 semanas, las primeras, o sea, 49 años, porque cada semana representa 7 años. Entonces está hablando de 7 semanas y 62 semanas. Esas primeras 7 semanas, a partir de allí, son los 49 años que el Señor iba a permitir para que se diera la orden de la reconstrucción de Jerusalén. Que eso sucedió posterior a los días de Daniel. Luego de ahí se van a contar 62 semanas. Es decir, que se iban a cumplir 483 años hasta que viniera el Mesías para que hiciese la expiación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Y luego hay una última semana, porque ya han corrido 69 semanas de las 70, donde se establecerá la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Sí? Vamos, ya cuando llegó Jesús, ese día 10 del mes primero, cuando Él entró a Jerusalén y a los 4 días iba a morir, a entregar su vida en la cruz del Calvario, se cumplieron las 69 semanas. Y entre esa 69 y la última semana hay un lapso de tiempo que es el que estamos viviendo. La última semana de la profecía de Daniel son los 7 años de la tribulación, si lo quieres llamar así, y la gran tribulación. ¿Sí? Muy bien, verso 26. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, si se dan cuenta. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, Roma en el año 70, y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Noten esto, verso 27, todos ahí, Daniel 9, 27. Que es cómo se establecerá la paz por el anticristo. Verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, los 7 años. ¿Cuándo va a empezar ¿Cuándo van a empezar esos 7 años? Cuando la iglesia haya sido levantada y en ese tiempo el anticristo firmará un pacto de paz. Por eso es un caballo blanco que sale con un arco pero no tiene una flecha, una falsa paz. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Significa que por esos primeros 3 años y medio hay un momento donde el templo de Jerusalén se restaura, ¿sí? Y van a ofrecer sacrificios nuevamente, el tercer templo. Y a la mitad de la semana, él dice que hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. A la mitad de los 7 años, es decir, 3 años y medio que la Escritura lo determina en tiempos y la mitad de un tiempo, lo determina con 1260 días, ¿sí? O 3 años y medio, como está establecido, lo determina en 42 meses. Está claro que es un periodo muy marcado y el Señor lo marcó 1260 días, lo marcó tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y lo marcó con 42 meses, es decir que es un tiempo determinado. A la mitad de los 7 años, el anticristo va al templo, comete la abominación desoladora. Él se establece como Dios en ese lugar, rompe el pacto con el pueblo de Israel y entonces empieza un tiempo que ahí sí se conoce o lo han llamado la gran tribulación. Pero insisto, esos 7 años son años tremendos de aflicción y de gran dolor. Así que ese primer caballo es montado por el anticristo. La manera en la que él va a establecer la paz, lo acabamos de leer, por una semana, confirmará el pacto. ¿Cómo sabemos? Se necesita un personaje súper carismático, que tenga una gran influencia, que pueda poner en paz, entre comillas, a los israelitas con los palestinos para que el tercer templo se pueda construir. Y entonces cuando eso se construya, la gente va a estar tan feliz pensando que se logró la paz, la tan anhelada paz. Pero esa es una paz falsa, es una paz que va a durar muy poco tiempo, es una paz súper cortica, mis amados, súper cortica. Y luego que él ya esté como el personaje aprobado, aceptado, amado, aclamado por toda la humanidad, entonces juicios de Dios van a seguir continuando, van a manifestarse y va a venir el desatar con más fuerza de la ira del Señor. Volvamos a Apocalipsis capítulo 6 y otra vez verso 2. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Le fue dada una corona. Esa corona es la diademita laureada que se le entregaba a los atletas que ganaban en los juegos, en las competencias. De ahí de la famosa que se llevó los laureles. Esos laureles era la coronita que le ponían a los atletas que competían y ganaban. Esa corona le fue dada al anticristo, quien se convierte en un rey aclamado y elegido por toda la humanidad. Una persona que el mundo entero, lejos de Cristo, va a amar tremendamente. Así que el anticristo no va a venir con cachos y con cola. Va a venir como el hombre más atractivo que el mundo haya visto. No tendrá una apariencia de demonio. Como dijo el apóstol Pablo, que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Va a venir así. El anticristo es un ser humano, pero poseído completamente por el diablo. Una capacidad de engaño tremendamente perversa. Y será un ser súper carismático. No vaya a pensar que el anticristo va a ser un ser ahí horrible. No. Las mujeres lo amarán. Los niños que se hayan quedado por necios y perversos
por despreciar al Señor lo van a amar. Los jovencitos lo van a amar. Todo el mundo va a correr. De hecho, Apocalipsis allá en el capítulo 13 dice, ¿quién como la bestia? O sea, todo el mundo quedará asombrado, admirado de ese personaje siniestro y perverso. Ahora, mis amados, ¿por qué no es Jesucristo? Porque cuando Jesús venga por segunda vez, como lo menciona Apocalipsis en el capítulo 19, lo que va a seguir es el milenio, el reino de justicia, de paz, una verdadera paz, la paz duradera, como lo establece Daniel. Mientras que aquí, a esta supuesta paz, le va a seguir tiempo de guerra, que ya lo vamos a leer, tiempo de escasez, de hambre, y tiempo de muerte, de pestilencias, de enfermedades. Así que no es Jesucristo, por ningún lado es Jesucristo. Este personaje, volvamos a Daniel en el capítulo 7, para que identifiquemos quién es este personaje. Dice en el Daniel capítulo 7, verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos de las bestias que él está viendo, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Y ahí está la descripción del anciano de días, nuestro Padre celestial, y del Hijo del Hombre, Jesucristo, que se acerca con todo poder y con toda autoridad. Así que ese caballo blanco lo está montando este cuerno pequeño, el anticristo. Es el hombre de pecado, lo llama así la escritura, lo llama el inicuo en Tesalonicenses, lo llama la bestia en Apocalipsis 13. Y ese personaje introduce una falsa paz que el mundo anhela. Hoy escuchamos una declaración permanente, paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Todos los gobiernos claman. Si usted se mete a la página de las Naciones Unidas, hay una de las pestañas, dice paz y seguridad, literalmente. Es increíble, métase ahí y ahí va a escuchar, va a leer paz y seguridad. Como ellos, es su sueño, su anhelo. Y esa paz va a llegar por un cortísimo tiempo en cabeza del anticristo. Pero ¿cuál es el problema de esta paz y seguridad? Vamos a leer Primera de Tesalonicenses. Todos ahí, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Verso 2. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Un pequeño paréntesis. El Señor vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no están velando. Ya lo estudiamos. Para aquellos que no son las vírgenes sensatas y prudentes. Porque para aquellos que estamos anhelando la venida del Señor, Él va a venir es como el novio en búsqueda de la novia. Él va a venir es a encontrarse con su pueblo, aquel que tiene un corazón que desea. Y como lo leímos ahí en Apocalipsis 22, el Espíritu y la novia dicen, ven Señor. Jesús, sí, ven Señor. Sí, ese es el anhelo, así que no va a sorprender como ladrón en la noche. Verso 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros, sobre ellos, destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta,
y no escaparán. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos proclamen paz y seguridad, lo que va a venir sobre la tierra es destrucción repentina. ¿Sí? Destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así que el anticristo va a hablar de paz y la va a conseguir. Va a ser un tratado, va a ser un pacto, como leímos ahí en Daniel 9:27. Va a ser un pacto a través del cual Israel va a poder construir su templo. Acuérdense, amados, que ya todo está listo para la construcción del tercer templo. Todo está listo. Ellos, cuando reciban la orden en un corto periodo de tiempo, porque ya incluso tienen muchísimo prefabricado el templo, ellos en cuestión de meses levantarían el templo para empezar los sacrificios. Ya el sacerdocio está preparado, ya han levantado todos los utensilios a la usanza, ya está la vaca alazana para hacer la expiación, ya está absolutamente todo, los corderos, ya incluso genéticamente han estudiado cómo poder tener los sacrificios de la vaca alazana perfecta para poder hacer sacrificios. Ellos lo tienen todo listo. Hay un instituto que se llama el Instituto del Templo allá en Jerusalén, que son los líderes de estos son judíos ortodoxos, y ellos están anhelando porque se dé la orden para inmediatamente empezar. Ya todo está listo, está todo prehecho, preconcebido, prefabricado para que el templo se levante. Y eso va a suceder. Así que ellos van a pensar que cuando se establezca esa paz, el milenio ha empezado. Imagínate que esa va a ser como la mentira, el engaño de ellos. Cuando en realidad están entrando es en la gran tribulación. Este jinete no es Jesucristo, ya que tenemos a Jesucristo en medio del trono abriendo los sellos. Él es el león de la tribu de Judá y está dando órdenes para que los jinetes salgan como parte de sus juicios. Vamos a mirar este videíto que nos ayuda a tener idea de lo que es este pasaje de los 4 jinetes del Apocalipsis. Así que pudimos tener un poquito más de luz acerca de lo que estamos estudiando. ¿Se dan cuenta que el mundo entero está clamando por una paz? Que todo el mundo está deseando una paz. Pero esa paz no es ausencia de ruido. Esa paz no es no tener problemas ni dificultades. La paz es Jesucristo. Así que la paz verdadera, como lo leímos en Daniel 9, la paz duradera, solamente puede ser establecida por Jesucristo. No existe otra manera en que la paz del Dios omnipotente pueda reinar en una vida, en un hogar, en una familia, una nación, las naciones de la tierra. Solo Jesucristo. Así que este primer jinete del Apocalipsis, lo que está representando es esa falsa paz. Va a durar un muy corto tiempo, porque ya vamos a ver el segundo jinete del Apocalipsis y qué es lo que representa. Pero miremos un corto videíto acerca de la consideración acerca de esto, de la mal llamada paz mundial, de lo que el mundo está clamando, paz y seguridad. Así que esa paz que el mundo está anhelando no va a llegar de esa manera. Ese primer caballo blanco montado por un jinete que tiene un arco, que no tiene flecha, es la figura del anticristo, buscando una paz en el mundo entero. Y ese va a ser su primer gran logro. Ahora, ¿está el anticristo vivo en la tierra? Yo personalmente creo que sí. No sé usted qué pueda pensar, pero en realidad él debe estar ya vivo y haciendo su carrera política,
en medio de los medios de comunicación, la economía, todo esto, y va a llegar el momento de su manifestación. En ese momento donde se firme el pacto. Muy bien, vamos ahí adelante. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Acuérdense que quien está abriendo los sellos es Jesucristo. Él es el que está abriendo los sellos. Verso 3. ¿Por qué lo digo? Nuevamente, vi cuando el Cordero en el verso 1 abrió uno de los sellos, ¿sí? Y oí uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira, ¿sí? Es Jesucristo el que está abriendo los sellos. Verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Estos seres vivientes ya los estudiamos hace 8 días. Y salió otro caballo bermejo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Imagínate, la que el famoso anticristo acaba de conseguir, a este se le dio poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Así que este primer jinete, que no es Jesucristo, establece una falsa paz. Porque cuando Jesucristo venga, va a establecer un reinado de paz eterno, un reinado duradero, una paz duradera, como lo profetiza Daniel. Y esa paz del primer jinete es muy corta, es demasiado corta. Por eso al segundo, como que lo que tú hiciste ya no va a seguir funcionando. Es un caballo de guerra. Su color, el rojo, por eso bermejo, evoca el color de la sangre. Vamos a leer Mateo capítulo 24. Mateo 24. Y vamos a leer versos 7 y 8. Desde el 6 dice, desde el 6 al 8. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y es tenaz este verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Solo el principio de dolores. Así que a este caballo y a este jinete le fue dado poder, se le permitió quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros. Así que mis amados, estamos muy lejos de la paz como el mundo lo anhela. Este caballo camina para traer una guerra a escala mundial. Pero incluso todavía no se puede hablar de una guerra mundial, de la tercera guerra mundial, porque esa va a ser parte de los juicios venideros, ni siquiera aquí. Aquí va a haber guerra, destrucción y muerte. ¿Sí? Dice que se quitase la paz y que se matasen unos a otros. Los homicidios se volverán algo muy común en esos días. Como el Espíritu Santo, ya se los dije, no estará frenando la maldad de las personas. Entonces habrá mucha muerte, muchos homicidios, asesinatos tremendos sucederán en esa época. Y dice que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La palabra para espada allí no es la palabra que habla de la espada grande y ancha, esas espadas así gigantes, sino la más corta, la que se maniobra con mayor facilidad, incluso se puede ocultar, espadas más bien cortas, y que los asesinos usaban con frecuencia, porque al ocultarla
se acercaban a la persona, a la víctima que habían elegido, que habían determinado darle muerte, y lo podían hacer. No es esa gran espada con la que ellos van a las batallas, a la guerra. Lo que se está hablando es de que va a haber mucha muerte en medio de las personas, muchos conflictos, contiendas, y por eso van a terminar en muertes las personas. Así que es un aumento desproporcionado en las muertes violentas, en las masacres, en las revueltas, en los levantamientos de los pueblos. Y nosotros inclusive hemos visto en este tiempo cómo las guerras tribales allá en el África, donde han muerto millones de personas en medio de esas masacres tan tremendas, todos esos grupos étnicos que pelean unos con otros y hay tanta muerte. Nosotros aquí mismo en nuestra nación, ver masacres, ver situaciones, todo lo que está aconteciendo, y esto sencillamente es la antesala de lo que sucederá el día que la iglesia sea llevada, sea tomada. Es tremendo todo esto, porque es que dice que en el verso 4, y salió otro caballo bermejo, rojizo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Hay naciones que no son tan violentas como las nuestras, como la nuestra. Hay naciones donde no hay tanta mortandad, tantos asesinatos, pero en ese momento la paz va a ser quitada desde toda la tierra. Decir que los asesinatos, las revueltas, las masacres, todo eso va a suceder en todas las naciones de la tierra. ¿Te imaginas eso? O sea, es una época demasiado complicada la que le espera al mundo entero. Por eso Dios nos está dando esta oportunidad, mis amados. Nos está dando este tiempo a nosotros para que reflexionemos, para que seamos conscientes. Este tiempo en medio del dolor, de la aflicción que estamos viviendo, lo está permitiendo el Señor como una extensión de su gracia, de su misericordia, para que nosotros en verdad podamos dejarnos preparar por Él, para que le permitamos al Dios Todopoderoso limpiar nuestras vidas y hacer su obra en favor de cada una de nuestras vidas, amados. Este es un tiempo de preparación. Imagínense todas esas situaciones que van a venir ahora. La motivación para estar con el Señor siendo parte de Filadelfia no es el miedo. Con esto no estamos tratando de infundir miedo, porque aquí lo que estamos viendo es al Cordero, a Jesucristo reinando, que en el capítulo 5 está recibiendo exaltación y gloria, porque Él es el único digno de abrir, de tomar el libro y de abrir sus sellos. No es la motiva, ay no, Señor, por favor, hazme parte de la iglesia Filadelfia, porque me da mucho miedo. Tú sabes que me daría mucho miedo que me mataran, que me pagaran una puñalada o que me degollaran, Señor, por favor. No, porque ahí el centro eres tú. Filadelfia está enamorada del Señor. Filadelfia está deseando al Señor con todas las fuerzas de su corazón, anhelándolo, buscándolo, deseando intensamente estar con Él, mis amados. Entonces no es por miedo, pero tenemos que ver la realidad de lo que está escrito. Y si está escrito, tiene que cumplirse. Así que en ese tiempo cuando este caballo empiece a caminar, mucha muerte va a venir. Esa falsa paz que estableció el anticristo es de muy, pero muy corta duración, y inmediatamente se quita la paz de toda la tierra, y lo que va a haber es muerte en medio de todas las naciones de la tierra. Vamos a Daniel, capítulo número 8. Y viene hablando del anticristo, y dice en el verso 24. Bueno, para que lo entendamos que es el anticristo, leamos el 23. Dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, es decir, cuando la maldad llegue al colmo, que el Señor vaya a establecer su juicio, se levantará un rey altivo de rostro, el anticristo, y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia.
¿De dónde viene la fuerza del anticristo? Del mismo diablo, de Satanás. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo Santísimo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Será el Dios Todopoderoso. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la visión, está diciendo el Señor a través del ángel a Daniel, porque es para muchos días. Para muchos días. Así que este famoso personaje, cuando el siguiente caballo empiece a caminar, se le va a quitar la paz de la tierra y él va a ser una parte de esto. Va a empezar a levantarse contra el pueblo de los santos, va a levantar el pueblo de Israel y va a hacer arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vamos a mirar cómo el mundo entero está preparado para la gran destrucción. Vamos a considerar este videíto y vamos a saber cómo todo en la tierra está listo para una gran destrucción. Y sin embargo, estamos hablando es del segundo caballo, ni siquiera de la tercera guerra mundial. Esa la vamos a ver más adelante. Así que consideremos esto. Estamos con toda la tecnología absolutamente necesaria para destruir cientos de veces la tierra, cientos de veces. ¿Por qué no ha sucedido? Porque hay un límite que el Señor ha establecido. Porque Él es el que gobierna, porque Él es el que está sentado en el trono. Porque las cosas sucederán es cuando Él lo permita. Por más soberbia que tengan los megalománicos y por más deseo de destruir, el Señor establece un límite en medio de todo lo que nosotros vivimos en esta tierra. Por eso es que, amados, es tan grave cuando llegue Apocalipsis capítulo 6 que el Espíritu de Dios ya no esté aquí frenando la maldad en la tierra, haciendo detener a las personas de hacer sus cosas equivocadas. Es demasiado grave, los seres humanos haciendo maldad y maldad. Así que en ese caballo, no es la tercera guerra mundial, no es la tercera guerra, pero va a haber mucha muerte en medio de esto. Así que toda la tecnología para el control de la humanidad, para que haya paz. Por eso, como vimos en el anterior video, el control ahora, la identificación facial. Aquí, por lo menos en Colombia, ya los centros comerciales tuvieron que, ahora con el famoso bicho, tuvieron que poner cámaras de identificación facial, no solamente para eso, para el famoso ID 2020, sino para el control de la temperatura. Así que ya todo estará controlado. Miren que ahora la famosa ley de la bancarización que empieza con fuerza ahorita el mes de octubre, ya para las empresas, es que van buscando paulatinamente establecer un control sobre el mundo entero, incluso buscando que el dinero como tal en efectivo desaparezca, para que ya nadie pueda evadir impuestos, para tener un control más exigente de las personas. Y de esa manera, imagínate depender del sistema que en un momento dado toda la gente entre ahí y diga, bueno, pero mi dinero, no, oye, se te borró el dinero. ¿Y qué vas a tener que decir? Oye, no, ya tu cuenta está en ceros. Pero ¿cómo así? Si yo tenía esto, aquello. Pero todo es control, todo absolutamente es control para la humanidad. Por eso ahora máquinas, cámaras por todos lados, sensores, sistemas de posicionamiento global, identificación en medio de todo esto. O sea, es una persecución total, es un control total.
Así que si tú todavía dudas de que el anticristo vaya a ser capaz de establecer una paz falsa por un corto tiempo, pues estás loco, estás negando la realidad de lo que hoy día estamos viviendo. Vamos al tercer caballo y su jinete, verso número 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. El tercer ser viviente le dice: ven y mira. Vuelve a enfatizarle: oye, tienes que mirar. Y dice: y miré. Así que él está ahí contemplando lo que está sucediendo. El caballo negro es el caballo del luto, del hambre. La guerra a nivel global, por supuesto, afectará el suministro de alimentos. Y en medio de esto va a haber escasez, va a haber una superinflación. Imagínense 1 denario, que era el salario de un día, digamos, de un salario mínimo, por así decirlo, alcanzaría solo para comprar 2 libras de trigo, el salario de un día. Y 2 libras de trigo, según la cultura del pueblo judío, era lo que se necesitaba para sustentar la persona en un día. ¿Sí? Así que una persona, digamos, promedio, viviría solo para tratar de comer solo él. ¿Y qué de su familia? Así que es un tiempo de suprema carestía. Y tú puedes decir: pero eso es una locura. No, mira a Venezuela. Mira que las personas profesionales, personas incluso con posgrados, con maestrías, lo que ganan, alguien me decía, alcanza solamente para 1 libra de mazapán, como ellos lo llaman, de harina pan, y una cubeta de huevos. Es el salario del mes y se compran solo esas 2 cositas. Imagínense eso. Así que no estamos lejos. Ahí hay una realidad que nosotros debemos considerar. Y para esa época, los economistas llaman a eso la estanflación, un proceso de inflación en espiral, donde hay productos que cambian de valor varias veces al día inclusive. Inflaciones, o sea, hiperinflaciones, cosas increíbles. Y tú dirás: pero eso va a ser posible. Ya lo estamos viendo, te lo estoy diciendo. La gente ahí en Venezuela trabaja todo un mes y con el salario que recibe se puede comprar una cubeta de huevos y 1 libra de harina pan. Es todo lo que pueden hacer. Eso es todo. Porque el costo es demasiado alto. Los productos valen demasiado. Y eso es lo que va a suceder en esa época. Así que si tú has pensado que eso es como muy apocalíptico, no, ahí está. Ya Venezuela lo ha vivido, lo está viviendo. Argentina hace años atrás lo vivió, en la época de esa crisis y de esas dificultades que ellos tuvieron. Así que es hambre y mucha escasez. Dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Sí? Así que la cebada usualmente se usaba para alimentar animales. Y en ese momento de escasez se pueden comprar 6 libras de cebada por 1 denario, por el salario de un día de trabajo, de un salario mínimo, para decirlo claramente. Pero ¿qué es? Imagínense tratar de alimentar una pequeña familia con
libras, 6 libras de cebada. Es tremendo, muy tremendo. Pero el Señor dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Artículos de lujo que solo los ricos podían conseguir. Y es así, miren que esas personas, los que están ahí llenos del poder, todas las personas en Venezuela, ellos tienen su dinero para comprar sus cosas, los que tienen el dominio y el monopolio de todas las cosas allí. Ellos compran y ellos no se ven tan afectados como las personas del común, como las personas del salario mínimo. Ellos no se ven tan afectados. Así que el hecho de que diga no dañes el aceite ni el vino significa que las personas ricas van a tener la posibilidad de acceder incluso a los artículos lujosos, pero las personas en necesidad ni siquiera a lo más mínimo para sobrevivir. Decir que la brecha entre los ricos y los pobres será cada vez más amplia y para esa época de juicio será mucho más extrema, muchísimo más. Amados, es tan importante que nosotros nos dejemos preparar, que nos dejemos embellecer, que nos dejemos limpiar, santificar por el poder del Espíritu Santo y podamos ser tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas, como dice el Evangelio de Lucas, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, estar delante de su presencia gloriosa y sublime, porque son tiempos de dolor y de aflicción. Miremos el hambre, como lo registra la Escritura, Jeremías capítulo número 4, Jeremías capítulo 4, y dice en el verso 27, porque así dijo el Señor, toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se oscurecerán. Noten por qué. Porque hablé, lo pensé y no me arrepentí, ni desistiré de ello. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, la guerra, huyó toda la ciudad. Entraron en las espesuras de los bosques y subieron los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Estaba hablando del juicio que el Señor iba a permitir sobre Israel, sobre Jerusalén, cuando Nabucodonosor la invadiera. Pero así sucederá también para el fin del tiempo. Miremos lo que dice ahí Lamentaciones, el siguiente libro después de Jeremías, Lamentaciones. Después de que todo esto había acontecido, el Señor le permite a Jeremías escribir acerca de lo que él vivió y de lo que quedó. Lamentaciones en el capítulo número 4. Es después del juicio tremendo que ellos como nación vivieron, después de venir la destrucción de Jerusalén, del templo, la ciudad. Dice en el verso 8, Lamentaciones 4:8, oscuro más que la negrura es su aspecto, no los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo, imagínate. Su piel pegada a los huesos. Más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque estos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Tremendo. Las manos de las mujeres piadosas, era tanta el hambre que mira lo que sucedió. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos, cocinaron a sus hijos para comérselos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Cuando cumplió el Señor su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió
hasta sus cimientos. O sea, es una calamidad tremenda. ¿Cuánto le rogó el Señor a esta nación que se volviera a Él? Le rogó incluso Isaías 740 antes de Cristo, y el juicio total vino en el 586. Casi 140 años del Señor está rogando, 156 años más o menos, de rogar, de pedir que se volvieran. De hecho, en los días de Jeremías, él estuvo ahí 25 años suplicando que esa nación se volviera, se arrepintiera. No quisieron oír, y el Señor cumplió su enojo y derramó el ardor de su ira. Si el Señor lo hizo con su pueblo antiguamente, si lo hizo en la época del holocausto nazi, que el Señor permitió semejante juicio, ¿no lo va a hacer con el mundo entero, amados? Por supuesto que lo va a hacer. Así que esto no es ajeno. Realmente eso nos tiene que advertir. Y la gente va a decir, sí, si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué va a permitir eso? Como que las manos de las mujeres piadosas cocieron a sus propios hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Cómo así? Que una madre se comió a su propio hijo. Imagínense eso, piénselo por favor. Porque ellos no escucharon el ruego del Señor, porque ellos no atendieron el clamor del Dios Todopoderoso. Y el Señor ejecutó el ardor de su ira ese día. Y así sucederá cuando el Señor se lleve a su iglesia y aquella gente del pueblo de Dios que se haya quedado. Imagínense todo el oprobio que vendrá. Lo mismo dice ahí también en el capítulo 5 del mismo Lamentaciones. Capítulo 5. Verso 8, siervos se enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con el peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció por el hambre, por la desnutrición, como un horno a causa del ardor del hambre. Tremendo. Mire esto, violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá. Todo ese mal que vino cuando el Señor ejecutó su juicio sobre Israel en esa época, del año 606 al 586 antes de Cristo, cuando vino Babilonia a invadir. Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. ¿Por qué? Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay de nosotros, porque pecamos. Por esto fue entristecido nuestro corazón. Por esto se entenebrecieron nuestros ojos. Entonces, si el Señor ahora nos está diciendo que nos volvamos a Él, que nos humillemos, porque es que viene un tiempo de hambre mundial, un tiempo donde el mundo entero va a vivir de esta situación tan complicada. Porque volvamos allá a Apocalipsis capítulo 6 en el verso 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo negro, el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Es decir, que es un hambre a escala mundial. Esa balanza indica que la escasez de alimento llevará al racionamiento obligatorio de los alimentos. Los alimentos van a escasear por producto de las guerras, de la matanza, de todo lo que va a haber, de los juicios de Dios. Va a ser algo muy, muy complicado, mis amados, en ese momento. Así que vamos al cuarto sello. Dice en el verso 7, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo amarillo,
y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, el cuarto. Y le fue dada, escúchenme, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, 1, con hambre, 2, con mortandad, 3, y con las fieras de la tierra, 4. Sobre la cuarta parte. Es decir, que si somos casi, para ese momento, casi 8.000 millones de personas, la cuarta parte son 2.000 millones de personas, entre 1.800 millones y 2.000 millones de personas. Escuchen, por favor, 2.000 millones, 1.800 a 2.000 millones de personas en ese momento. Y dice que le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con mortandad, con espada y con las fieras de la tierra. Ese color amarillo, la palabra amarillo es la palabra griega clorofila y se deriva de este adjetivo griego y describe la tonalidad pálida y verdosa que adquiere un cadáver en descomposición. Esa tonalidad que los cadáveres van adquiriendo mientras se van descomponiendo, ese color así pálido y verdoso, a eso se refiere. Dios concede a ese jinete la autoridad para traer muerte al 25% de la población mundial. Entre 1.800 millones de personas y 2.000 millones de personas. Por eso, la Escritura declara que nosotros no podemos dejarnos engañar. Lo leímos ahí en Mateo 24. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán, volvámoslo a leer, Mateo capítulo 24. Verso 4. Mirad que respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una figura del anticristo, del que está montado en el caballo blanco. Luego dice allí, y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ese guerras y rumores de guerras es el caballo bermejo, el segundo caballo. Luego dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Noten y dice, habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hambres, el caballo negro. Pestes, ¿sí? El caballo amarillo. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. Los 4 caballos del Apocalipsis, amado, esto es salvaje. El juicio de Dios es tremendo. Ya lo leímos allá en Lamentaciones, lo leímos en Jeremías. ¿Cómo en realidad fue tan fuerte ese juicio? Y aquí el Señor dice que estos primeros 4 sellos, los 4 jinetes del Apocalipsis, los 4 caballos, son solamente principio de dolores. Es el comienzo de la tribulación, si lo quieren llamar así, y luego a los 3 años y medio, cuando el anticristo rompa el pacto, empezará la gran tribulación. Pero imagínense el 25%, sobre el 25% de la población del mundo, ese cuarto caballo va a tener poder para matar con hambre, con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. Esa mortandad se refiere a las pestes, a todas estas cosas que estamos viendo. Así que, amados, volvamos allá. Apocalipsis capítulo 6. Dice en el verso 8, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía.
Aquí la muerte ha sido personificada. Tenía por nombre muerte. Y la muerte empezó cuando el hombre pecó, cuando Adán cometió la transgresión al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que el Señor había dicho allá en Génesis capítulo 2, el día que de él comieres, ciertamente morirás, ciertamente morirás. La muerte empezó a reinar desde ese momento. Vamos a Romanos capítulo 5 para hacer precisión de esto. Romanos capítulo 5. Dice en el verso 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Verso 13. Pues antes de la ley, Romanos 5:13, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, Jesucristo. Así que el pecado y la muerte entraron al mundo en el mismo momento. La muerte es el resultado, la consecuencia del pecado. Y el pecado de Adán llegó a ser el pecado de todos los seres humanos. Incluso llegó, dice ahí, antes de la ley no había pecado en el mundo, ¿sí? Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte es la separación de Dios y la rebelión contra Él. Una persona que está separada de Dios está en rebeldía contra el Señor, en abierta rebelión contra Dios. Y por eso, amados, es que nosotros al nacer, dice la Escritura, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos, cuando nacimos separados de Dios, nacimos en muerte. Por eso necesitamos nacer de nuevo. Nacimos en enemistad contra Dios. Y por eso entonces es necesario que aceptemos el regalo sublime y glorioso de la salvación por la fe en Cristo Jesús. La muerte, además, que se refiere a esa separación, a esa rebelión con la que nacimos y que solo en Cristo es resuelta, la muerte eterna habla de la separación eterna del Dios Todopoderoso. Porque si el hombre no es redimido, la muerte va a seguir gobernando su corazón y eso lo llevará a estar eternamente separado de Dios, por supuesto en el infierno. Adán, cuando pecó junto a Eva, murió espiritualmente y luego, cuando tenía 930 años, murió físicamente. Y esa muerte pasó a todos nosotros. La muerte vino por la desobediencia de Adán, pero la vida viene por la obediencia de Jesucristo. Volvamos a Romanos capítulo 5, verso 15. Romanos 5:15. Pero el don, el regalo de Dios, no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo,
Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Porque tú puedes estar diciendo, ¿y qué culpa tengo yo que Adán haya pecado? No, nosotros no somos responsables de eso. Nacimos pecadores. Pero ¿de qué somos responsables? De aceptar la vida que el Señor nos ofrece gratuitamente por la fe en Jesucristo. Adán tenía vida y eligió la muerte. Nosotros nacimos muertos y elegimos la vida. Pero eso es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar. Así que la muerte que está personificada en ese cuarto caballo es solamente vencida por Jesucristo. Y cuando estamos en Jesucristo somos libres de la muerte eterna. La muerte en el tiempo de la gran tribulación estará presente en la tierra. Va a ser un tiempo demasiado difícil, demasiado complicado, y la muerte estará allí. Y si la gente no rinde su corazón a Jesucristo aún en esa época, como vamos a estudiar, entonces esas personas no serán salvas. Así que, mis amados, es necesario que entendamos que como dice 1 Corintios 15, 26, el postrer enemigo que será destruido es la muerte. La muerte va a ser quitada completamente por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a leer una cita más en Ezequiel para que entendamos ese cuarto caballo. Ezequiel capítulo 14. Ezequiel 14. Y está también hablando del juicio que el Señor envió sobre Jerusalén. Ezequiel está escribiendo desde el exilio, cuando él fue llevado a Babilonia. Y en el capítulo 14 de Ezequiel, en el verso 21 dice: por lo cual así ha dicho Yahvé el Señor: cuánto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Esos 4 juicios, espada, hambre, fieras y pestilencia, son los mismos juicios que va a establecer el cuarto caballo, el cuarto jinete de Apocalipsis. Así que este caballo también incluye la posibilidad de una guerra bacteriológica que puede destruir millones de personas en muy corto tiempo. ¿Lo duda? Mire el bicho, es real. Es así de sencillo. Mis amados, el tiempo se me ha terminado, pero entonces, ¿qué quiero dejar en sus corazones? Que si esos sellos van a ser abiertos, esos no han sido abiertos. Toda esta calamidad que estamos viendo ahorita todavía no son los sellos del Apocalipsis, porque eso va a ser un tiempo futuro, las cosas que han de ser después de estas. Todo lo que hoy vivimos es una antesala a esos juicios. Si hoy nos parece difícil, complicado, horrible, ¿se imagina qué será estar presente cuando esos sellos empiecen a ser abiertos? Cuando el Señor empieza a ejecutar el día de su ira, porque eso es lo que dice Apocalipsis 6, 17, que el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Ahora tenemos la oportunidad y ahora podemos unirnos al cántico de los redimidos que un día daremos ahí delante del Señor, agradecidos por su gloriosa obra, agradecidos por esta salvación gloriosa, agradecidos por la obra extraordinaria de Dios en favor de cada una de nuestras vidas. Padre, estamos agradecidos, oh Dios de la gloria, por el ruego tuyo, Señor. Ayúdanos a entender, oh Dios de los cielos, que tú nos estás dando
dado la hermosa oportunidad, bendito Dios de la gloria, de rendir nuestros corazones delante de ti, de entregarte nuestras vidas, Padre de la gloria, y de entender, Señor, el hermoso camino, Padre de la gloria, oh Dios omnipotente, que trazaste para nosotros en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Rogamos que el poder de tu Espíritu nos llene, nos sustente, nos fortalezca y podamos experimentar, Señor, esa vida gloriosa que tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a alentarnos, Padre, con estas palabras y a entender, oh Dios de la gloria, que tú no nos has puesto para ira, sino para alcanzar misericordia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú, bendito Dios de los cielos, deseas, Padre de la gloria, guardarnos, Señor. Que seamos parte de esta iglesia por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ayúdanos, oh Dios de la gloria, a ser parte de aquellos, Señor, que nos dejamos transformar, que nos dejamos vivificar, que sacamos de nosotros todo aquello, Señor, que es deshonroso delante de ti: ira, soberbia, amargura, resentimientos, engaño, mentira, hipocresía, falsedad. Oh Dios de la gloria, y a estar verdaderamente conectados a ti, a tu presencia. Para la gloria y la alabanza de tu nombre, nosotros te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el precioso y santo nombre de Jesucristo. Bendice nuestros hogares, nuestras familias, y te suplicamos que por tu bondad nos hagas parte de esa iglesia que será tenida por digna de escapar de la hora de la prueba y de estar en pie delante de ti, precioso Salvador. Haznos tuyos, Jesucristo, bendito Dios de la gloria, que podamos permanecer en ti y que tus palabras permanezcan en nosotros. Bendícenos y guárdanos, Señor, te lo rogamos en Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén y amén. Bien, mis amados, el anhelo del Señor es que seamos guardados de todo esto que está por venir. Esto no ha empezado, está por venir. Un abrazo y que Dios nos dé la gracia de permanecer unidos a Él. Que Dios nos dé la gracia de permanecer siempre en su presencia. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos esta noche.